Cordial saludo, mi nombre es María Barros del grupo número 9 del curso de etnopsicología y hoy estaré hablando de todo lo aprendido en este curso. Vivo actualmente en el municipio de Fundación, departamento del Magdalena, y voy a empezar primero por una breve explicación de lo que es etnopsicología desde la teoría y la postura personal. Para empezar, desde la teoría, según Guerrero Díaz, en 1994, la etnopsicología es ese estudio de las diferentes características de las personas consideradas integrantes de grupos culturales, sociales, religiosos o nacionales. Ahora, desde la postura personal, considero que la etnopsicología es ese saber que profundiza la naturaleza o identidad y también la conducta humana partiendo desde su cultura y su personalidad. Esto según Aguirre Bastán, 2015, y mi postura personal. Siguiendo el hilo de estos autores y sus aportes, ese concepto estudia también la identidad cultural explicada desde el comportamiento psicológico, o sea, la manera de actuar, de comportarse y de ser, incluyendo costumbres y la cultura del grupo. En las habilidades de un psicólogo en intervenciones culturales, vamos a hablar un poco de qué habilidades debe tener un psicólogo a la hora de intervenir en estas situaciones. Primero, según Duranti en 2000, el profesional de psicología en estas intervenciones debe tener la capacidad de poder desarrollar un punto de vista más ético. Esto implica poder comprender los puntos de vista internos de los grupos con los que se está trabajando, y esto se resume a la frase sensibilidad cultural, el poder entender perspectivas internas de los grupos. La segunda habilidad es tener la capacidad de observar y registrar. Esto requiere que sea un poco más atento a esos detalles y en especial pequeños detalles de las interacciones sociales y culturales, y aquí se puede implementar técnicas etnográficas como diarios de campo, grabaciones, entre otras técnicas para poder representar todo lo que se está documentando. La tercera habilidad que consideré, digamos así, importante es la flexibilidad. El ser flexible y ser capaz de poder reformular problemas preliminares y adaptar sus métodos investigativos según lo que surja durante la observación puede ser muy importante a la hora de poder intervenir e investigar de manera completa. Y por último, el diálogo interdisciplinar. El profesional debe tener la capacidad de integrar diferentes perspectivas teóricas y voces, esto tanto en el grupo estudiado como en las propias investigaciones o los hallazgos que se estén eh, encontrando. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver los aportes de la etnopsicología al desarrollo de los pueblos o etnias. Tenemos 4 aportes importantes y el primero sería, según Ángel Aguirre Bastán en 2015, la etnopsicología aporta al desarrollo de los pueblos y a las etnias al dirigirse a la identidad cultural desde un punto de vista más psicológico y más social. Uno de los aportes más relevantes, que sería el primero, es que logra superar el concepto racial, y voy a explicar un poco sobre esto, ya que podemos ver aquí que cambia la palabra etnia por la palabra etnicidad. Siguiendo con esta idea, en cuanto a la concepción racial, al sustituir esta noción de etnia por etnicidad, que básicamente implica un cambio fundamental en cómo se entienden y se abordan las diferencias entre los grupos humanos. También puede contribuir a la reconstrucción de identidades culturales como la manera de resistencia frente a la globalización, que es una problemática actual o una situación actual frente a la globalización que culturalmente homogeniza, y básicamente esto quiere decir que el proceso mediante el cual las comunidades y pueblos pueden recuperarse, preservarse y también fortalecerse sus características culturales distintivas, especialmente en contextos donde las identidades están amenazadas por factores externos como la globalización y el cambio constante de la sociedad. El tercer aporte sería un estudio de la personalidad de base y grupal, permitiendo identificar patrones comunes que unen los miembros de una comunidad y a su vez otorgan sentido de pertenencia.
Y por último, el último aporte serían las dinámicas actuales y herramientas transculturales, ya que se centra en estudiar la identidad y la interacción social y cultural, tratando temas como problemáticas de migraciones, identidad étnica y cohesión social. En esta diapositiva vamos a ver las acciones de un etnopsicólogo. Primero, tenemos que según Aguirre, porque pues tenemos que tener un poco más de sustentación, según Aguirre y 2015, un etnopsicólogo puede intervenir cuando se requiere un diagnóstico cultural y psicosocial, ya que puede realizar un análisis de manera más profunda sobre las características culturales, valores, creencias y normas de la comunidad. Otro de las acciones es que puede identificar patrones de la personalidad de base o modal para poder entender cómo la cultura influye. También puede identificar problemáticas desde puntos de vista más integrales que incluyan aspectos individuales como grupales, o sea, puede investigar tanto al individuo como al grupo étnico o al grupo que se está investigando. También tiene la capacidad de poder plantear, diseñar y aplicar estrategias de solución para poder resolver las diferentes problemáticas identificadas, considerando así tanto el contexto cultural y social. Y algo importante y es que puede actuar para preservar y transformar las identidades de los pueblos según sus necesidades individuales y grupales, como ya venía diciendo, que considero que es una de las acciones más importantes y bonitas que puede tener un etnopsicólogo o un psicólogo en esas intervenciones. Por último, tenemos la ética en el trabajo con grupos étnicos. Primero, según el artículo Bari en 2002, el respeto a la autonomía cultural es muy importante en los grupos étnicos. Esto implica evitar la imposición de categorías externas y permitir que los grupos se autoidentifiquen según sus propias normas y valores. De igual manera, se debe reconocer la diversidad porque, digamos, es un tema que debe incluirse y es demasiado importante para pues, poder intervenir de mejor forma. Reconocer la diversidad, ya que no todos los grupos étnicos tienen las mismas experiencias y valores, y algo debe ser indispensable y que creo que hay que señalar en rojo. Es la sensibilidad cultural, como ya venía mencionando en la anterior intervención. La ética en el trabajo con grupos étnicos debe contener sensibilidad hacia las prácticas culturales y tradiciones de grupos, evitando eh, digamos así, fenómenos o un problema en la intervención. Y también evitando generalizar y estereotipar. Ahora, la investigación del grupo de Psicología Social Crítica en 2010 menciona que la inclusión es una implementación muy importante y relevante en el trabajo con grupos étnicos. Todo lo anterior dicho refuerza que los profesionales en esta área deben ser conscientes de las particularidades culturales y contextuales de los grupos étnicos con los que se va a trabajar, asegurando así el respeto y la intervención adecuada a las realidades de las diferentes comunidades. Así logramos, o el etnopsicólogo logra una mejor intervención. Por último, tenemos las referencias y esta es mi intervención por este video y por esta tarea. Pudimos concluir que la etnopsicología nos invita a comprender y a poder valorar la diversidad cultural desde una perspectiva más profunda, respetuosa y transformadora, contribuyendo al bienestar de los pueblos y el fortalecimiento de sus identidades en un mundo que sabemos que es más globalizado y que pues es un tema importante a tratar. Entonces, nada, muchas gracias.